que usted quiere oír. Con el auspicio de... Con los médicos del Omni Hospital ya no necesitas salir del país para realizarte cirugías complejas con la seguridad que buscas. Contamos con quirófanos equipados con toda la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de nuestros profesionales al momento de realizar procedimientos de alta complejidad y mínimamente invasivos, logrando una recuperación rápida y de menor riesgo. Nuestras certificaciones nacionales e internacionales nos convierten en uno de los mejores hospitales de tercer nivel del país y estamos listos para atenderte. En Omni Hospital honramos la vida. 12:30 ya de la tarde en este jueves, pues antesala de fin de semana. Estamos en nuestro segmento Salud OVNI y gracias al Omni Hospital vamos a conversar con el doctor Freddy Mesa, reumatólogo. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, doctor. Y justamente hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis. Sí, hoy es uno de los días principales en el mes de octubre, que se denomina el mes de las enfermedades reumáticas, donde el día de hoy, el 20 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Osteoporosis. Y queremos justamente nosotros conocer un poco más del tema, conocer pues quizás también sus síntomas, causas, pero empecemos con el concepto en sí para entenderlo claramente. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, sí, la denominación de osteoporosis o la definición de osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica que principalmente produce la disminución de la densidad mineral ósea, lo cual altera la microestructura y la macroestructura del hueso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una enfermedad que produce que el hueso se vuelva frágil, por así decirlo, se vuelva un poco flácido, en el cual lo que puede conllevar comúnmente es a lo que se denomina fracturas por fragilidad, que cualquier tipo de movimiento brusco o si sea un golpe tan ligero como por ejemplo un jalón de brazo, te puede producir una fractura a nivel, por ejemplo, de antebrazo, que es una de las más comunes según los estudios que se han realizado a nivel nacional. Doctor Mesa, una pregunta. ¿Por qué siempre la osteoporosis se asocia a la edad o por decir a la vejez? Ya, la osteoporosis se asocia generalmente a la edad o a la vejez porque durante el transcurso del tiempo los pacientes ya no tienen la misma actividad física, o sea, la actividad física comienza a disminuir, la cantidad de nutrientes que debe de ingerir diariamente comienzan a disminuir. Por ejemplo, los pacientes ya a mayor de edad comienzan a presentar trastornos digestivos que no les permiten absorber, por ejemplo, el calcio, la vitamina D, el fósforo, perdón, la vitamina D, no, el magnesio, el calcio, en donde también ya los pacientes no toman los famosos baños de sol, que son tan importantes para lo que es la captación y producción de vitamina D por el mismo organismo. Entonces, además de eso, los pacientes a mayor de edad son más sedentarios, no realizan actividad física, los cuales conllevan a un mayor riesgo de poder presentar esta afectación. Claro, y ahí me viene también entonces la inquietud que supongo que esta enfermedad no tiene síntomas o no duele, o cómo nos damos cuenta, por decirlo. O si hay síntomas. De por sí, esta es una enfermedad que se puede prevenir a tiempo. Okay. Muy a pesar de que no presente síntomas, se tiene que tomar mucho en cuenta los factores de riesgos. Hay factores de riesgos mayores y menores. Porque ya cuando el paciente comienza a presentar síntomas, como uno de ellos es que el paciente siente o visualiza que él está disminuyendo de tamaño, ¿ya? En donde el paciente dice, doctor, yo me hago cada vez más pequeño. ¿Qué sucede? Que la osteoporosis produce que los huesitos o las vértebras comiencen a disminuir su tamaño porque disminuye su grosor y se hacen más frágiles a fracturas. Pero antes de esto, a llegar a esto, es una enfermedad que se puede prevenir, ¿ya? Debidamente tomando en cuenta el historial clínico del paciente, como también los antecedentes familiares del paciente. Como por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de madre, sobre todo, que haya sufrido una fractura por fragilidad, ya hay que tener en cuenta que el paciente también podría sufrir
esta afectación. Claro. Y también se lo asocia a los pacientes que ya tienen, por ejemplo, enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, enfermedades del riñón, enfermedades intestinales, pacientes fumadores, pacientes que beben alcohol, ¿ya? Pacientes que tienen una delgadez extrema. O sea, son factores de riesgo que uno debe tener en cuenta en los pacientes al momento de un control médico sano que se debe hacer en los pacientes. Generalmente esta afectación aparece entre los 65 y 70 años en mujeres y entre los hombres de los 70 a los 80, donde siempre hay que tener en cuenta esta afectación que puede aparecer. Ahora, lo que yo suelo escuchar, y no lo sé, es, me duelen las rodillas, me duelen los nudillos de las manos. ¿Es la osteoporosis? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O uno sí, las personas ya adulta mayor, que usted dice que empieza, creo que es los 60, empiezan ya también con este tipo de dolores, o es simplemente un mito que les duele todo y dicen que es tal enfermedad? En sí es un mito que se da en lo que es la población en general, porque se dejan generalmente llevar mucho del que dirán del vecino, que el primo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los pacientes a mayor edad comienzan a presentar estos dolores, se correlacionan mucho más al proceso llamado artrosis, que lo conocen la gente más como el famoso reumatismo. Okay. La gente dice, doctor, a mí me han dicho que yo tengo reumatismo, o sea, las afectaciones de dolores articulares, que es la artrosis generalmente, en donde produce dolores articulares principalmente a nivel de las manos como a nivel de las rodillas. Ahora, y ese justamente que usted dice, me han dicho que realmente también, que porque le dicen, ay, te está doliendo esto, quizás es osteoporosis o es reumatismo. ¿Cómo sabemos? Hay un examen, supongo, o a qué momento ya es el indicado para realizar algún chequeo y saber qué enfermedad mismo tiene la persona. Sí, en sí para el diagnóstico de la osteoporosis, principalmente lo que es, se va en un modo ascendente, por así decirlo. Está el paciente normal, está paciente con osteopenia, que son pacientes que ya hay que tener visualizados y hay que, por ejemplo, mantenerlos con suplementación con vitamina D y calcio, dependiendo de los valores que tenga. Y el estudio y la osteoporosis en sí, que es la osteoporosis inicial y la osteoporosis grave, en donde todo esto se puede evaluar mediante un estudio llamado densitometría ósea, que es la que estudia, así mismo como su nombre lo describe, estudia la densidad mineral ósea del hueso y nos puede decir nos puede ayudar a lo que es el diagnóstico temprano de esta afectación. Porque ya son pacientes que hay que tener en cuenta, por ejemplo, a un paciente que tiene criterios también para realizarla. Claro. Por ejemplo, pacientes jóvenes que tienen una menopausia precoz. ¿Qué quiere decir menopausia precoz? Pacientes que han tenido que realizar histerectomías con el retiro de los ovarios, ¿ya? Son pacientes que hay que hacer una densitometría control, pacientes que toman esteroides, por ejemplo, los pacientes reumáticos, la mayoría de los pacientes reumáticos toman esteroides para sus ciertas afectaciones, en donde a partir de una dosis baja de 5 miligramos de esteroide al día por 3 meses consecutivos, el paciente debe realizarse una densitometría ósea control, ya que este medicamento puede producir o conllevar una osteoporosis concomitado con lo que es la enfermedad de base, que puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o unas espondiloartropatías. ¿Sí? Pacientes que sufren de la tiroides, porque la tiroides regula mucho los minerales del organismo, ¿sí? Y lo que puede conllevar a una osteoporosis temprana, ya sea por la enfermedad o por el medicamento, porque hay medicamentos que también pueden ayudar, conllevar a una osteoporosis. ¿Ya? ¿Y medicamentos en línea más o menos o de qué enfermedad? ¿Qué medicamentos pueden pues incidir en esto? De una forma general, por ejemplo, lo principal que se relaciona principalmente es con el consumo de esteroides. Por ejemplo, hay muchos pacientes que llegan a consulta diaria y dicen, no doctor, yo me puse una Valerpan, o sea, me puse una metilprednisolona, me tomé una dexametasona porque tenía dolor, y esa toma indiscriminada puede conllevar a una osteoporosis. Mira, interesante. ¿Ya? Igual también saber. Ese es uno. Hay estudios que relacionan el uso excesivo del omeprazol, que es algo que sucede muy común en la sociedad,
que los pacientes toman omeprazol, me duele el estómago, Sí. toman omeprazol y lo toman continuamente y no tienen un control adecuado por parte del especialista de gastroenterología. Y cuando ya llega el paciente y dice, doctor, yo tengo esto, me mandaron este estudio, y llegan con osteoporosis y me dice, yo no sé por qué si soy joven. Claro. Y a veces les preguntas al paciente, ¿usted toma este medicamento? Sí, doctor, yo lo tomo todos los días, lo llevo tomando 5 años. Hay pacientes que llegan así, Wow. ¿ya? Y de ahí, bueno, hay medicamentos para la presión, anticonvulsivantes, o sea, es una serie de medicamentos en los cuales en el momento del interrogatorio uno tiene que tomar en cuenta para poder enviar el estudio para descartar que pueda producir una osteoporosis. Claro. Ahora, doctor, ¿cuáles son los cuidados que pues ya se debe tener con una persona que padece de osteoporosis? Ya, lo principalmente en los pacientes que tienen el diagnóstico de osteoporosis, es un escalonado, es una pirámide, por así decirlo, en donde comienzas primero con lo que es la alimentación. Tiene que ser una alimentación rica en calcio, fósforo, magnesio, que te ayuden a nutrir a tu organismo y así pueda absorberlo y pueda llevarlo al huesito, por así decirlo. Los baños de sol, o sea, tomaron que sea 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde, un poquito de sol, que esto ayuda a lo que es la producción de la famosa vitamina D. ¿Sí? Estos son los principales con lo que es la alimentación. De ahí tenemos lo que es la actividad física. Me dicen, doctor, pero la actividad física, si yo no puedo trotar, no es el hecho de trotar, es el hecho de hacer un tipo de actividad física, ya sea yoga, tai chi, que son ejercicios de bajo impacto, así como también tenemos lo que es la caminata. ¿Es algún tipo de movimiento, doctor? Es como para que el cuerpo no esté vago, por decirlo así. Exactamente, porque el sedentarismo conlleva a que pueda padecer esta afectación, porque como no se ejercita el cuerpo, no se ejercita el hueso, por lo tanto tiene el riesgo de padecer esta afectación. Correcto. ¿Sí? Pero sí puede caminar, puede salir a nadar. La natación es un ejercicio muy completo y no necesita de hacer tanto impacto. Pero hay pacientes que dicen, no, doctor, yo quiero trotar, doctor, yo quiero hacer crossfit, que llegan muchos pacientes. Sí. Ahorita la tendencia es el crossfit, pero son ejercicios de alto impacto que en vez de hacerlo un bien, le van a hacer un daño, porque son pacientes que ya presentan cuadros de artrosis, cuadros de lesión articular, y donde tenemos que tener cuidado sobre todo que sus huesos son frágiles. Correcto, así es. ¿Sí? De ahí tenemos los cuidados en el hogar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? En cuidados en el hogar son evitar todo tipo de accidente que pueda ocurrir en el hogar o como cuando el paciente sale. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el hogar, cuando el paciente ya tiene una afectación bastante marcada, la osteoporosis, lo que son evitar las caídas en el baño, en la ducha, cuando están subiendo escaleras, cuando están bajando las rampas, porque todo esto puede conllevar a una caída y obviamente puede producir una fractura. Correcto. Donde las fracturas más comunes son las de los antebrazos, ¿ya? De las caderas y de la columna. Entonces, donde tú ya sabes que un paciente que si tiene una fractura de cadera, hay que operarlo, tiene que estar encamado, lo cual puede conllevar a muchas complicaciones por este mismo encamamiento e incluso una alta mortalidad. Doctor, ¿no hay ningún género que tenga mayor predisposición para la osteoporosis? O sea, me refiero, ¿solo hombres, mujeres o está por igual? Sí, hay mayor predisposición en el sexo femenino contra el masculino de 5 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 5 mujeres que padecen esta enfermedad, solamente un hombre la padece. Por las mismas razones que te había explicado, que el hombre generalmente come más, se mantiene más activo porque quiere trabajar hasta lo último que el cuerpo le dé y se mantiene más activo, quiere hacer las cosas en la casa, coge su solcito, que generalmente en nuestra sociedad principalmente se puede ver que el estudio da que hay por cada 5 mujeres con osteoporosis hay un hombre, donde las estadísticas que hablan son que de toda la población mayor de 65 años, principalmente del Ecuador, un 19% sufre de osteoporosis.
19%, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto conversar con usted acerca de este tema que desconocemos, pues muchas personas quizás en el fondo saber pues qué ocasiona, si hay síntomas, si no hay síntomas y sobre todo hoy siendo el Día Mundial de la Osteoporosis. ¿Algún tipo de campaña, recomendación, mensajes, redes sociales donde ustedes estén realizando acerca de esta enfermedad? Junto a Omni Hospital también. Nosotros a estos momentos el Centro de Especialidades de Ábalos me está contando con mi persona como médico reumatólogo. Los principales controles es que deben de acudir siempre en el momento de tener algún tipo de antecedente o así sea por un control sano, que siempre hay que estar atentos ante esto para seguir manteniéndolos sanos. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Esto fue Salud OVNI. Conversamos con el doctor Freddy Mesa, reumatólogo, justamente hoy, el Día Mundial de la Osteoporosis. Nos vamos con esto ya a una pequeña pausa y regresamos con más de lo que usted quiere oír. Lo que usted quiere oír. Emily León Morey y Andrea Torres. La mezcla perfecta. Forever 92.5. 27 años. Somos una parte del Gran Guayaquil. Ahora un espacio de publicidad. Forever. Ahora, Kia Sorede y Kia Soluto con entrega inmediata, porque tú lo pediste. Aprovecha nuestros beneficios especiales, tasa de interés del 14%, paga desde enero. Visítanos en nuestros horarios extendidos, sábado 22 y 29 de octubre de 10 a 16 horas, domingo 23 y 30 de octubre de 10 a 14 horas. Te esperamos en nuestros renovados concesionarios. Kia, Movement That Inspires. Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los 4 primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de 5 tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta $100. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En el Exial, hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita médica al 04-381-0150. Celebra con NIRSA del Día Mundial de la Alimentación y únete a su campaña Aliados de la Nutrición. Haz una donación voluntaria al Banco de Alimentos de Diaconía con el motivo NIRSA y ellos duplicarán lo donado a través de latas de atún real según la cantidad recaudada. NIRSA tiene pasión por alimentar el futuro y con tu ayuda será posible. Para evitar que las alcantarillas se taponen, necesitamos de tu ayuda. No arrojes aceites y desperdicios sólidos por el desagüe. No lances papeles ni desperdicios por el inodoro. Cada esfuerzo suma.